Muchos de nosotros hemos escuchado la frase, hay muchos caminos para llegar a Dios o todos los caminos conducen a Dios. Eso es lo que llamamos un pluralismo religioso. Los pluralistas nos dicen que si tú sigues las enseñanzas de Buda vas a tener una relación correcta con Dios, o si sigues las enseñanzas del Islam, del hinduismo o de cualquier otra religión. Muchos dicen que o creen que un musulmán sincero, una buena persona que cree en la existencia de Dios y es un verdadero seguidor de su religión, llegará al cielo siguiendo sus creencias particulares. Es como dice un autor, el pastor Jeff Stott. Marca cualquier número de teléfono y va a sonar el mío. ¿Es así? No, no es así. Solo hay un número que tú puedes marcar para que suene mi teléfono y hay una sola manera de llegar al cielo y estar bien con Dios, y es a través de Jesucristo. Cuando se trata del Evangelio y de la salvación, nuestro Señor es exclusivo. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios de amor, un Dios amable, un Dios paciente, comprensivo, misericordioso, pero Él no tolera que le demos nuestros afectos a otros dioses. Por eso en el Evangelio de Juan Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué significa la palabra nadie? Nadie, ninguna persona va a llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Ese es un punto de vista muy exclusivo, muy estrecho cuando hablamos de salvación. Y cuando hablamos de algo exclusivo, según el diccionario, es algo único entre muchas cosas. Por eso, no podemos decir que hay muchos caminos a Dios y al mismo tiempo decir que Jesucristo es un camino más, porque Él es el único camino. Dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Por eso no podemos mezclar el cristianismo con ninguna de esas religiones, porque el Evangelio de Jesús es exclusivo. Y puede que tú estés aquí y digas, amén, yo creo eso así. Yo creo que Jesucristo es el único camino al Padre, pero creo que la salvación viene por creer en Jesucristo y algo más. Añadirle algo a la obra de Cristo. Y esa es una mezcla venenosa, letal, dañina para nuestras almas. Porque no podemos mezclar el Evangelio de Jesucristo con nada más. No podemos mezclar el Evangelio de Jesucristo con el bautismo. Muchos piensan que la salvación viene por poner nuestra fe en Cristo y tenemos que bautizarnos para ser salvos. Y en las Escrituras esas dos cosas no se mezclan, porque se puede convertir en un veneno esa creencia. No produce vida eterna. Cuando una persona es salva, quiere cumplir con lo que Dios manda en su palabra y por eso se bautiza. Otros pueden pensar que la salvación viene de Jesús, creer en Jesús y hacer buenas obras. Y no podemos mezclar estos dos. Nosotros hacemos buenas obras, fruto de la obra que ya Cristo hizo en nuestros corazones cuando fuimos salvos. Otros creen que en Jesús más la actividad religiosa. Piensan que ponen su fe en Jesús y el orar, el ir a la iglesia, el leer la Biblia, ayunar y ofrendar es lo que los salva. Y eso es mezclar la verdad del Evangelio con un veneno. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú confías en Cristo para salvación, tú tienes un nuevo corazón, tú tienes una nueva naturaleza y entonces tú quieres leer tu Biblia, tú quieres meditar en la palabra, tú quieres orar a Dios, tú quieres agradarlo con tu vida, pero todo eso es el fruto de la salvación que tienes en Jesucristo. Y cuando una persona cree que necesita a Jesús y algo más
para ser salvo ha creído en un evangelio falso, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Y esto es lo que se conoce, repito, como la exclusividad del evangelio. Y yo quiero que ustedes me acompañen al evangelio de Marcos en el capítulo 2 y leamos del versículo 18 al 22. Dice así la palabra de Dios, Marcos 2:18. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde en el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Miren lo que sucede. Se nos dice aquí en el versículo 18 que los fariseos y algunos discípulos de Juan el Bautista estaban ayunando y preguntan al Señor: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Recuerden lo que vimos en nuestro último mensaje. Jesús había estado en un banquete en casa de Mateo, en casa de Leví. Allí habían recaudadores de impuestos o publicanos, personas pecadoras, prostitutas, de todo tipo de personas en ese banquete. Y los fariseos habían criticado esto. Ahora ellos y los discípulos de Juan hacen esta pregunta. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban, los fariseos, 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Y cuando ayunaban, ellos lo hacían saber de todo el mundo con su rostro demacrado, su ropa mal puesta, si podemos decir así, para que las personas vieran cuán piadosos eran ellos. Pero ¿qué pasa? Que en las Escrituras se manda un solo ayuno anual, pero ellos alardeaban mientras ayunaban. Lo extraño es que ahí estuvieran también los discípulos de Juan. Lo más seguro es que los fariseos sabían que los discípulos de Juan ayunaban, así que decidieron usarlos para llevarlos delante del Señor para, vamos a decir, mostrar, entre comillas, la falta de piedad de ellos. Otros dicen que los discípulos de Juan ignoraban que Jesús en este momento, ¿verdad?, que estaba predicando, era el Mesías que Juan había predicho. No se sabe exactamente por qué los discípulos de Juan estaban allí, pero ellos ayunaban. Y leo de nuevo: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Señor, si tú eres tan espiritual, si tú eres tan piadoso, si tú eres un maestro de la fe, si tú eres un maestro de las Escrituras, ¿por qué tú estás allí comiendo con ese tipo de personas? ¿Por qué tú no les enseñas mejor un estándar de vida cristiana más elevada, como hacemos nosotros y los fariseos y como hacen los discípulos de Juan? Míralo aquí que nos están acompañando. ¿Por qué ellos no ayunan como nosotros? Pero el Señor le pudo haber dicho: bueno, pero es que solamente hay un solo ayuno mandado al año. Ustedes no tienen que ayunar 2 veces por semana, hacerlo así. Pero Él decidió aprovechar esa pregunta que le estaban haciendo los fariseos para mostrarles que esa religiosidad, ese tradicionalismo, todas esas leyes que ellos habían adicionado a la palabra eran opuestas al verdadero evangelio de Jesucristo. Y ahora vemos la respuesta del Señor. Él le da la analogía de un novio. Miren lo que dice, versículo 19. Y Jesús les respondió:
¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Él utiliza la imagen, la analogía de una fiesta de bodas para responderle. Y él está diciendo que sus discípulos no podían ayunar en ese momento. ¿Por qué? Porque él estaba con ellos. Y el estar con Jesús era como estar en una fiesta de boda. Uno ayunaba en momentos de dolor, de aflicción, cuando estaba buscando la voluntad de Dios por alguna razón. Pero ellos aquí estaban de fiesta. Ellos estaban, como quien dice, en una boda. ¿Qué pasaba en las bodas? Bueno, los amigos cercanos del novio preparaban la boda y desde que llegaba el novio empezaba la fiesta. Y aquí una boda dura, ¿qué tiempo? 2 o 3 horas. Y si es un pasadía aquí en nuestro país, es un pasadía. Empezó a las 10 de la mañana, acabó a las 5 de la tarde, acabó en la noche. No. Los judíos celebraban durante 7 días. Y eran momentos de risa, de alegría. Ellos comían, cantaban, bailaban. Y el Señor le está diciendo a los fariseos que nadie ayuna en una boda. Y repito, que el seguir a Jesús es como estar en una boda. ¿Por qué? Porque Él es el novio. Era un tiempo de celebración, de gozo, de alegría. Era un tiempo de fiesta. ¿Por qué? Porque Dios se había encarnado. Dios se había hecho carne y estaba caminando entre nosotros. Las personas se estaban arrepintiendo de sus pecados y Jesús los estaba perdonando. Los ciegos estaban viendo. Los paralíticos estaban caminando, Jesús estaba sanando a los enfermos. Era un momento de celebración, no era un momento de ayuno. ¿Por qué van a ayunar si yo estoy aquí? Es lo que Jesucristo les está diciendo a ellos. Dios está aquí, Dios está haciendo milagros. Nos estamos deleitando viendo el poder y la misericordia de Dios. Por eso mis discípulos no ayunan. Algo diferente está ocurriendo. Ustedes, por estar con sus prácticas, por estar con su fariseísmo, por estar con sus tradiciones, no están viendo la obra que estaba sucediendo allí en ese momento. Y lo que estaban reclamando era que no se estaban cumpliendo las cosas que ustedes creían. ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Imagínense que usted lo invitan a una boda y que la persona que está en esa boda empieza a llorar y a gritar y a amargarse en medio de un momento de alegría. ¿Eso es correcto? No. Eso es algo ridículo, eso es algo inapropiado, eso es algo ofensivo. Y lo mismo sucedía con los discípulos. Ellos estaban de fiesta. Pero estos hombres en su ceguera, en su dureza de corazón, no lo estaban viendo. Y dice el ministro Warren Wiersbe al respecto. Jesús les dice que había venido a traer alegría, no tristeza. Debido al legalismo impuesto por los escribas y fariseos, la religión judía se había convertido en toda una carga. La gente pobre se sentía agobiada por preceptos y reglas que eran imposibles de obedecer. Y dice él, la vida no tiene que ser un funeral, les dijo Jesús. Dios quiere que la vida sea una fiesta de bodas. Yo soy el novio y estas personas son mis invitados a la boda. ¿No se supone que los invitados a una boda disfruten de la ocasión? Pero ahí estaban esos hombres cuestionando, criticando, mientras debieron haber estado adentro celebrando con Jesús. Y yo les voy a decir algo. Tener una relación personal con Jesús es una fiesta de bodas. Dice la palabra que el Señor dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo es el agente de la plenitud de vida. Cristo nos libera del reino de las tinieblas.
Cristo nos da un propósito para nosotros vivir. Cristo nos da una esperanza. Cristo nos da un significado para el cual nosotros vivimos. Cristo nos da seguridad. Cuando conocemos al Señor, cuando entregamos nuestras vidas a Él, cuando confiamos en Él para salvación, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos concede la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y cambia ese corazón de piedra que nosotros teníamos y nos da un corazón de carne. Entonces tenemos otra perspectiva, otra visión de la vida. Es lo que el Señor nos da. Ya no vivimos con nuestros propios criterios. Ya no vivimos en nuestra propia fuerza. Ya no vivimos una vida sin sentido, siguiendo la corriente de este mundo. Ya no vivimos una vida aburrida y vacía, no. Recibimos una nueva vitalidad. Cristo nos da, como dije, una esperanza para vivir, un motivo, un significado, una seguridad que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, nuestras vidas están en las manos del Señor. Y yo lo sé por fe y la palabra lo dice, que todas las cosas que ocurran, ocurrirán para mi bien. Y yo sé que, como dice la palabra, que el Señor, todos los planes que tiene para con nosotros son planes de paz para darnos un futuro y una esperanza. Ustedes quieren algo más glorioso que esto. No necesitamos tener una cuenta en el banco con 1,000 millones de pesos. No necesitamos tener toda la salud del mundo. En Cristo estamos completos y no nos hace falta nada más. Nuestro propósito en la vida, nuestro significado es poner nuestros dones en operación para vivir para la gloria de Cristo, para la expansión del reino de Dios. Nuestro propósito en la vida es buscar primeramente su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Nuestra seguridad no está en el dinero, no está en las posesiones, no está en las relaciones, no está en el poder social, no está en el poder político. Nuestra seguridad, venga lo que venga a nuestras vidas, está en Jesucristo. Y ustedes quieren algo más glorioso que esto. El Señor estaba ahí. Es una fiesta de boda y nosotros debemos tener siempre esa perspectiva delante de nuestros ojos, no importa cualquiera que sea la situación que estemos viviendo. Y gloria a Dios por esa verdad. Pero Él dice también, vendrán días, versículo 20, cuando el novio le será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Y esa palabra quitado, va a llegar un día en que el novio va a ser arrebatado, quitado. Va a ser arrebatado de una manera repentina, de una manera violenta. Y aquí vemos una referencia clara a la crucifixión. Eso sería un momento de tristeza y de dolor, pero ese dolor y esa tristeza no duraría mucho. Vayan conmigo a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 20. La noche antes de su muerte, el Señor está con los discípulos en el aposento alto y les dice, en verdad les digo, versículo 20, Juan 16, 20, que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes también tienen aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Los discípulos sufrieron mucho viendo al Señor crucificado, la muerte del Señor, pero 3 días después, ¿qué sucedió? El Señor resucitó de la tumba y el gozo volvió a ellos. Y es verdad que sus discípulos ayunaron luego de allí en diferentes situaciones, dependiendo del Señor. Pero ellos no ayunaban como lo hacían los fariseos para ser vistos de los demás, para cumplir una serie de rituales, pensando, óyeme bien, que lo repito de nuevo, que por cumplir esas tradiciones y esos rituales, ellos iban a ser salvos. ¿Y qué hace el Señor?
Bueno, Él nos da dos ejemplos. Él nos habla primero de la incompatibilidad de lo nuevo con lo viejo. Miren lo que Él dice en el versículo 21. Él nos quiere mostrar la singularidad absoluta del Evangelio. Él nos quiere mostrar que nosotros no podemos ligar todas esas tradiciones judías o no podemos ligar lo que dicen todas esas religiones con el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, como he dicho, es exclusivo, es único, es un mensaje totalmente incompatible con cualquier otro sistema falso de obras, incluyendo a ese sistema farisaico, ese sistema legalístico de los judíos. Miren lo que él dice. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Yo tengo una chacabana que me puse los otros días y mi esposa me dijo que me quedaba un poco corta. Y yo pensé, oye, cualquiera le pone una tira blanca para que sea un poco más larga. No para remendarla, sino para ponerle una adición. Pero esa chacabana ya el color de por sí va a variar porque ha sido lavada. Ahora imagínense que a mí se me arranca este bolsillo, rap, se rompe y yo busco una tela nueva para ponerla también en este bolsillo. ¿Qué pasa? El color no va a pegar y la tela nueva, cuando la laven, va a romper. La tela vieja es peor. No coincide con el color, pero también la va a romper. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Que el evangelio de su evangelio, el evangelio del arrepentimiento del pecado, no se puede remendar con ese tradicionalismo del judaísmo. El evangelio no se puede unir como una prenda a esa religión superficial que tenían esas personas, porque todos esos rituales, todas esas oraciones, todos esos ayunos, esas 613 reglas que ellos le habían añadido, eran como trapos de inmundicia a los ojos del Señor. Cristo no vino para remendar el sistema antiguo. Él vino para reemplazarlo completamente. Y ese vestido viejo que el Señor alude no es la ley mosaica ni el Antiguo Testamento. Porque dice la Escritura que Jesús no vino para anular la ley. ¿Vino para qué? Para cumplirla, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos dice que esa ley de Dios es santa, justa y buena. Pero ¿qué pasa? Que todos esos judíos, fariseos, escribas habían añadido una serie de estipulaciones, de tradiciones rabínicas a la ley de Dios. Era un vestido viejo, era un sistema legalista. Y el evangelio de Dios no puede estar unido a esas religiones. Es como poner un pedazo de tela nueva en un vestido viejo. Eso es así. Y cito a Warren Wiersbe de nuevo. Él dice, al usar esta ilustración, Jesús refutó de una vez por todas la idea popular de una religión mundial comprometedora. Y él dice que líderes bien intencionados han dicho, pero vamos a tomar lo mejor de cada religión, vamos a mezclarlo para hacer una religión mejor. Vamos a fabricar una religión sintética. Pero ¿qué sucede? Que la fe cristiana es de carácter exclusivo. No aceptarán ninguna otra fe como su igual o superior. No va a aceptar una religión llena de preceptos. Eso no se puede unir, mis hermanos. No podemos añadirle nada a la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos proclamar ese evangelio. Miren cuál es el punto aquí. Ese es el único camino de salvación, como yo decía al inicio. Como dice Steve Lawson, desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura habla a una sola voz testificando que no hay una sola gota de gracia salvadora fuera de la cruz de Jesucristo. Aunque el mundo está cambiando continuamente, esta verdad de salvación en Cristo nunca cambia.
No pienses que te podemos añadir nada absolutamente a la salvación que hay por la gracia de Dios mediante de la fe en Jesucristo. Y le voy a decir algo ahora. Tú y yo, al igual que los fariseos, necesitamos un guardarropa nuevo. Un armario nuevo en ese sentido. No podemos estarle pegando parcho. Necesitamos cambiar nuestra forma, nuestra relación con Dios. Cristo no vino a remendar nuestros pecados, mis hermanos. Cristo vino a acabar con ellos. Cristo vino a darte una nueva vida para que tú cambies por completo, no para que estés pegando parchos en tu vida continuamente, porque pegar un parcho a tu situación no resuelve el problema. Tú necesitas una nueva naturaleza, un nuevo juego de ropa que solamente lo puedes tener en Jesucristo. Tú necesitas un nuevo corazón, tú necesitas una nueva mente. Tú necesitas crucificar tu viejo yo, dejar atrás ese viejo hombre, renovarte en el espíritu y vestirte del nuevo hombre. Y la única manera que puedes hacerlo es a través de Jesucristo. Es confiando en Él para salvación. Ya está bueno de pegar parches a nuestra vida, hermanos. Ya está bueno. En segundo lugar, la segunda analogía que Él nos da es que no podemos echar vino nuevo en odres viejos. Versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y si pierden el vino y también los odres, se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Así como una tela nueva, un parcho rompe la tela vieja, así el vino nuevo destruye los odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo produce ciertos gases en su proceso de fermentación. Los odres nuevos son más elásticos, pero los odres viejos, ya ese cuero, esa piel, no tiene esa elasticidad y entonces los rompe. Esa es la situación. Entonces, lo que Él nos está diciendo aquí es que el verdadero evangelio no puede unirse a un sistema falso de obras de justicia. Es lo que nos está diciendo. Mira, ese odre viejo de ese fariseísmo judaico no puede contener ese mensaje de salvación. No podemos ligarlo, no podemos ponerlo ahí adentro. Ellos están propugnando por una salvación por obras, añadiendo todos esos reglamentos y todas esas tradiciones a la ley de Dios. Y ese glorioso evangelio de Jesucristo, de su obra en la cruz del Calvario, no puede ponerse en esos odres viejos que están contaminados. Ustedes ven cómo el evangelio no es compatible con ninguna religión demoníaca o hecha por el hombre. No puede ser. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que nuestro viejo yo, esas experiencias que nosotros vivimos, tenemos que ponerlas en la presencia de Dios para nuevamente sustituirlas por lo que Dios nos dice en su palabra. Nosotros tenemos que en el poder del Espíritu hacer un cambio en nuestras vidas. Por eso el Señor nos ha hablado del gozo de la boda, de que no podemos remendar y que no podemos poner ese glorioso evangelio en odres viejos. ¿Por qué? Porque este evangelio es algo exclusivo. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 1. Hermanos, hoy es un día para nosotros hacer una reflexión y ver qué cosas están malas en nuestras vidas, qué cosas sabemos que debemos cambiar y decirle al Señor, Señor, he aquí, déjame presentarte todo esto para que seas tú que lo cambies. Señor, yo he tratado de vivir mi vida cristiana en mi propia fuerza, o he tratado de crecer en mi vida de piedad, añadiendo ciertas cosas a mi vida o cosas que debo quitar que no he quitado. Señor, ayúdame a poder hacerlo. Miren lo que Pablo dice en Gálatas 1:6. Me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado ¿de qué tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea que sea maldito, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito. Hermanos, y nosotros vivimos, como yo decía al inicio, en un mundo pluralista, en un mundo posmoderno que es un mundo relativista, y nosotros no podemos construir puentes ni estilos de vida con esas religiones falsas, ni debemos dejarnos influenciar por ellas. Nosotros debemos defender el evangelio y predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora le voy a decir algo, no es fácil, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer? Mucho amor, mucho reconocimiento del mundo, no aflicción. Quizás por mantener tus convicciones te pierdas tu trabajo, pierdas muchos amigos. Pero lo que hemos ganado es algo demasiado glorioso. No hay nada que se compare al Señor Jesucristo. No hay nada que se compare a una relación con Él. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, a medida que pasan los años, que uno ve que el tiempo que le queda por vivir es menor que el que ya ha vivido, uno aprecia más el saber que el día que cerremos nuestros ojos, lo vamos a abrir en la presencia del Señor y vamos a disfrutar de Él para siempre. Y Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de sus escogidos. Ustedes saben lo glorioso que es estar con el Señor por toda la eternidad. No hay nada que se compare a eso. Entonces, defendamos ese evangelio, no le agreguemos nada a ese evangelio. Porque nosotros hemos recibido lo más glorioso que un hombre puede recibir en Cristo, y es el perdón de sus pecados. Cristo ha cambiado nuestras vidas. Hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Sufrió todas las humillaciones, sufrió la cruz. Sí, el evangelio de Cristo es exclusivo. Jesucristo vivió, murió y resucitó por nosotros. Y te digo algo, eso lo cambia todo. Y alabado sea el Señor por eso. Qué triste es ver personas que se aferran a una tradición religiosa muerta, cuando pueden aferrarse a la verdad espiritual viva que es Jesucristo. Y quizás tú estás aquí siguiendo muchas tradiciones, pensando que esas tradiciones te van a salvar, pero no es así. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es un camino de muerte. Imagínate que tú tienes un dolor de cabeza grande. Y yo te digo, mira, esto es un analgésico, esto es un Tylenol que te va a quitar el dolor de cabeza, esto es un acetaminofén. Y yo te lo doy, y eso es veneno, eso es estricnina, un veneno. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? Te vas a morir cuando te lo bebas, ¿verdad? Pero tú creías que esa pastillita te iba a quitar el dolor de cabeza. Cuidado en quién tú estás confiando. Cuidado. Si tú crees que tú eres un creyente porque una vez hiciste una decisión por Cristo, pero tu vida no refleja el fruto de la santidad. Hoy es un día para nosotros hacer una reflexión y pedir perdón al Señor si no estamos viviendo conforme a lo que Él ha dicho. Y pedir perdón al Señor si estamos confiando en otras cosas para nuestra salvación. Y confiemos en Jesús, quien vivió, resucitó, murió y resucitó por nosotros para llevarnos a la presencia de Dios. Amén.